Bueno, esta vez nosotros somos el equipo sobre el tema de las conexiones trifásicas y voltaje y en esta presentación les vamos a hablar un poquito acerca de este tema, algunas características y ejemplos en la vida real y está conformado por Gael Guadalupe Gálvez Acuña, Christopher Alain Hernández Salas, Arnoldo Edmundo Sánchez Urías y su servidor, Saulo Eduardo López Ruiz. Buenas tardes, mi nombre es Arnoldo Edmundo Uría Sánchez. Hoy vengo a exponer o a explicar la parte que me tocó, cuáles son bueno, primeramente la relación de voltajes en estrella, la relación de voltajes en delta, aplicaciones de la conexión estrella, aplicaciones de la conexión delta, uso industrial de un sistema trifásico, transmisión y distribución trifásica. Ya por último, equilibrio en trifásicos, cargas trifásicas. Ok, empezaremos por lo que viene a ser la relación de voltajes en estrella. Dice principalmente lo que la distingue es que en conexiones estrella, pues cada carga se conecta entre la fase y el neutro. Esto provoca que el sistema que pues recibe cada carga, que ahorita, pues aquí en esto se llama voltaje de fase, sea menor que el voltaje que existe entre dos fases. Eh, mm, la relación, pues, entre estos voltajes está dada por lo que viene a ser voltaje de línea, que es raíz de 3 veces el voltaje de la fase. Esto permite que, pues, en sí los sistemas operen con tensiones bastante altas y sin someter los equipos a voltajes excesivos, que es donde viene causando problemáticas futuras. Ahora es la relación de voltajes en delta. Lo que distingue a esto es que la carga se conecta directamente entre dos fases. En la conexión delta, pues esto hace que el voltaje de línea sea exactamente igual al voltaje de la fase, a diferencia pues de la conexión estrella, que pues es la que mencionamos anteriormente. Lo que sí es que esta conexión se ve afectada principalmente eh, que la corriente en línea es de raíz 3 veces la corriente de la fase. Esta característica pues convierte a la conexión delta en una opción ideal en sí para aplicaciones que requieren altas corrientes, lo que cuales vendrían siendo normalmente pues motores o en sí las cargas industriales que ocupan a gran capacidad. Ahora, una de las buenas aplicaciones de la conexión en estrella, que es la primera que mencionamos, se usa en sistemas los cuales necesitan dos niveles de voltaje. Es un nivel de voltaje bajo, que son para las cargas comunes, y un voltaje alto, que eso ya depende de la aplicación que lo requiera, ¿no? Como esto tiene pues un solo punto neutro, permite ahora conectar cargas monofásicas y que esto hace que tenga una mayor estabilidad en sí en todo el sistema. También otra ventaja es que reduce disminuye pérdidas y permite transmitir energía a a más largas distancias. Aplicaciones de la conexión delta ahora, que vendría siendo pues la segunda. Em, mm, Ahora sería, bueno, esto es adecuada pues en sí para motores y pues equipos industriales de alto torque, resiste ante fallas de una fase y puede seguir operando parcialmente si le hace falta una fase. Una de sus ventajas es que, bueno, pues puede seguir operando prácticamente lo que a esto se le llama delta abierta. Ahora, pues los arranques de motor, que serían arranques estrella delta, estrella barra delta, transformadores donde se requiere aislar el neutro y sistemas con cargas equilibradas de gran potencia. Esto además juega un papel importante en el sistema ese que mencioné, donde se inicia en estrella para reducir la corriente, luego después se cambia a delta para alcanzar la potencia máxima que se necesita. Ahora sí, uno de los
pues que viene aunado a esto, pues sería el uso de los sistemas trifásicos industrial principalmente. Y pues lo principalmente para lo que se crea un sistema trifásico es para una mayor eficiencia energética, eh, evitando, principalmente pues que cuenta con entrega potencias constantes, evita vibraciones y mejora el rendimiento de los motores. Son mucho más compactos que cualquier otro sistema de motor, económicos y pues confiables, mucho más confiables que los monofásicos. Proporcionan sobre todo un mayor torque y un menor desgaste en el equipo, lo cual lleva a usarlo normalmente en lo que viene siendo bombas, compresores, elevadores, bandas transportadoras, climatización industrial y pues prácticamente cualquier tipo de sistema o equipo que necesite una potencia alta, pero que sea constante. Otro sería la transmisión y pues el cómo se distribuye la energía trifásica. Normalmente se realiza en pues, los sistemas trifásicos debido a que permiten transportar grandes cantidades de potencia y reduce bastante las pérdidas gracias a que normalmente transporta una menor corriente, pero al mismo nivel energético prácticamente. Además, lo que viene a ser pues los transformadores pueden elevar o reducir esta tensión de una manera eficiente, dependiendo al fin al que la quieras utilizar, ya sea en la industria, doméstico, a nivel de un negocio, cualquiera de este fin, pudiéndola transportar entre central en central eléctrica. Y pues ya, sería todo esto de esa parte. Y ya por último, sería el equilibrio de carga en trifásicos. Mm, bueno, principalmente el cómo se llega a considerar que un sistema está en equilibrio o no es cuando las tres fases, perdón, eh, conservan la misma carga. Una de las ventajas es que la corriente siempre está cercana a cero prácticamente. Bueno, perdón, la corriente en el neutro específicamente es similar a cero, cercana a cero. Menos pérdidas y calentamiento, lo cual, pues las pérdidas de calentamiento terminan afectando al objetivo y el calentamiento afectando al equipo principalmente, teniendo unos voltajes mucho más estables, lo cual ayuda a evitar lo que el desequilibrio causa, que son caídas de tensión, daños en motores y equipo, que ya lo mencioné, y disparos de protección. Bueno, otro es que provoca fluctuaciones de la tensión, que es lo que el desequilibrio provoca. Entonces, pues principalmente en las instalaciones comerciales e industriales se procura repartir las cargas monofásicas entre las fases para mantener un funcionamiento seguro y eficiente. Bueno, eso sería todo mi... No, pues vamos a empezar hablando de qué es el voltaje. En este caso, el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Funciona como la fuerza que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor. Se mide en voltios y es un elemento fundamental en cualquier circuito eléctrico. Sin voltaje no puede existir corriente, pues ya que es la presión eléctrica que empuja la carga eléctrica en este caso. Uno de los tipos de voltaje que existen son el de la corriente alterna y la corriente directa. El de la corriente alterna cambia de polaridad constantemente y es el que se utiliza, por ejemplo, no sé, en nuestras casas, las industrias y sistemas de distribución eléctrica. Y el otro es el de voltaje de corriente directa, que mantiene una polaridad fija. Y el de corriente directa mantiene una polaridad fija y fluye siempre en un mismo sentido. Este se encuentra más que nada, pues, por ejemplo, en baterías, teléfonos, computadoras y cualquier dispositivo portátil. Bueno, ahora vamos a hablar la diferencia entre voltaje y corriente. La diferencia clave es que el voltaje es la fuerza que empuja a los electrones en un circuito, mientras que la corriente es el flujo real de esos electrones. La corriente se mide en amperios y el voltaje pues se mide en voltios. Esa es una de las diferencias que hay. Una analogía que podemos usar también es compararlos con el agua en una manguera. El voltaje sería la presión que empuja el agua y la corriente es el caudal del agua que fluye.
Seguimos con el sistema trifásico, el cual es una conexión en un sistema de suministro de energía eléctrica de corriente alterna que utiliza tres corrientes distintas y simultáneas para distribuir potencia de forma más eficiente que un sistema monofásico. Esta característica permite generar y distribuir energía de manera estable y eficiente, convirtiéndose en el estándar para sistemas eléctricos industriales. Uno de los ejemplos que se usa para este sistema son los motores industriales, por ejemplo las bombas de agua, compresores, grúas, ascensores, maquinaria de fabricación, entre otros ahí. Una de las ventajas que ofrece este sistema pues sería la mayor potencia. Las máquinas trifásicas producen más potencia que las monofásicas del mismo tamaño y son más eficientes. Un menor costo para transportar la energía. Los sistemas trifásicos requieren menos material conductor y resultan más económicos. Los campos magnéticos con el sistema trifásico se generan campos magnéticos rotatorios sin partes móviles y la potencia estable. Mientras que en el monofásico la potencia sube y baja, en trifásico se mantiene constante, evitando vibraciones y pues mejorando el rendimiento. Después seguimos con las fases eléctricas A, B y C, que en este caso existen tres fases en los sistemas trifásicos. Cada una transporta una corriente alterna que tiene la misma amplitud y frecuencia, pero están separadas entre sí por un desfase de 120 grados. Esto significa que la energía entregada sea mucho más constante que un sistema monofásico. Eso significa que cuando, por ejemplo, una fase alcanza su valor máximo, las otras dos se encuentran en diferentes puntos de su ciclo, lo que permite que la energía entregada sea mucho más constante que un sistema monofásico. Bueno, luego tenemos el voltaje de línea y el voltaje de fase. Vamos a empezar hablando de qué es el voltaje de fase. Este voltaje se define como la diferencia de potencial eléctrico medida entre una sola fase y el conductor neutro. Pensándolo de otra manera, el voltaje de fase es el que experimenta una carga individual que está conectada directamente entre una de las líneas A, B o C y la referencia de tierra o el neutro del sistema. Y por el otro lado, pues tenemos el voltaje de línea, que es la diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores de fase de un sistema trifásico. Es decir, es la medición que tomamos al colocar nuestro voltímetro directamente entre la línea A y la línea B, o la línea B y la línea C, o al final la línea C y la línea A. Este valor será siempre más alto que el voltaje de fase. En general, la relación entre ambos voltajes no es una simple igualdad, sino que está definida por las leyes de la electricidad. Esta relación pues, es fundamental para el diseño y la seguridad de los equipos y la infraestructura industrial. Continuamos con el voltaje de línea y el voltaje de fase. El voltaje de línea es la diferencia de potencial entre los conductores de fase de un sistema trifásico. Y por otro lado tenemos que el voltaje de fase es una diferencia de potencia entre una sola fase y un conductor que se llama neutro. El voltaje de línea se obtiene entre dos fases, mientras que el voltaje de fase es el que se mide entre una fase y el neutro. En una conexión estrella, el voltaje de línea es la raíz de 3 veces el voltaje de fase. Tenemos que la frecuencia en sistemas trifásicos es un número de ciclos por segundo y se mide en hercios o hertz. En la mayoría de los países es de 50 a 60 hercios y su valor afecta la velocidad de los motores y el comportamiento de algunos equipos eléctricos. Aparte, esta frecuencia en un sistema trifásico es la misma para las tres fases, ya que todas tienen la misma frecuencia, pero están desfasadas entre sí un tercio de ciclo, como ya lo habíamos mencionado. Los valores estándar, pues como ya se había mencionado, son 50 o 60 hercios, que dependen de la región. Esta característica permite generar un campo magnético giratorio que se utiliza en motores y otros equipos. La conexión estrella en Y, o mejor dicho, representada por Y, es una configuración electrónica en sistemas trifásicos donde a algunos extremos de tres bobinas se unen un punto común llamado neutro que había sido mencionado. Es muy común en transformadores y motores y se utiliza para tener diferentes niveles de voltaje, así como sean de fase o de línea, y para facilitar el arranque suave de los motores, ya que pues esto hace que se reduzca la corriente de arranque inicial. Y sobre todo, esta conexión se caracteriza que por un extremo de cada una de las fases se une un punto en común, lo cual permite disponer de dos niveles de voltaje, uno de fase y uno de línea. La conexión delta, que se ve representada con un triángulo,
se refiere principalmente a una configuración eléctrica trifásica o acuerdos en el ámbito de aerolíneas. Según el contexto, en el ámbito electrónico se trata de una conexión en forma de triángulo donde los terminales de tres devanados están interconectados en un circuito cerrado. Por otro lado, Delta Connection se relaciona con los acuerdos de aerolíneas que facilitan el transporte de pasajeros a través de la red Delta Air. En esta configuración, las tres fases se conectan entre sí formando un triángulo. No hay neutro y el voltaje entre las líneas es equivalente al voltaje de fase. Conexión delta. Característica. La conexión dentia o en triángulo se caracteriza por conectar los extremos de tres bobinas o cargas. Es una configuración de circuito cerrado. Se forma un triángulo, como ya lo he mencionado. Otra de sus características principales es que incluye una mayor capacidad de carga. No requiere neutro, como ya se había dicho, en una configuración de 3 hilos. Y es ideal para motores industriales, ya que se maneja bien la carga desequilibrada. Además de todo esto, tenemos que la conexión delta es especialmente beneficiosa para aplicaciones donde se requiere una elevada potencia o cuando el equipo necesita operar a altas tensiones. También podemos mencionar que este tipo de conexión también permite una mayor eficiencia energética y reduce las pérdidas de línea debido a su capacidad para equilibrar las fases. Las diferencias entre la conexión estrella y la conexión delta. A diferencia de las principales, es que la conexión de estrella tiene un punto neutro que es común y dos voltajes disponibles que son los de fase y los de línea, mientras que la conexión delta forma un circuito cerrado en triángulo sin ningún neutro, donde el voltaje de fase y el de línea son iguales. La estrella es ideal para un neutro y permite un arranque más suave, mientras que el delta ofrece máxima potencia y un torque más alto, siendo usada en la distribución de potencia e industrias. Además, la conexión estrella es frecuentemente utilizada en aplicaciones donde se requiere una mayor estabilidad en el suministro eléctrico, así como en los sistemas de iluminación y equipos electrónicos sensibles. Un fasor es una forma de representar señales sinusoidales usando un vector. En lugar de trabajar con funciones que varían en el tiempo, trabajamos con un vector de magnitud constante y un ángulo. Esto simplifica muchísimo el análisis de circuitos en corriente alterna. En un diagrama fasorial dibujamos estos vectores congelados en un instante de referencia. Esto nos permite ver rápidamente las diferencias de fase entre tensiones y corrientes. En un sistema trifásico, normalmente representamos tres tensiones separadas 120 grados, formando un sistema equilibrado. Este tipo de representación será clave para entender cómo fluye la energía en nuestro siguiente tema, el cual es la potencia en sistemas trifásicos. En corriente alterna manejamos tres tipos de potencia, que es la potencia activa, que es la energía realmente útil, la potencia reactiva, relacionada con los elementos inductivos y capacitivos, y la potencia aparente, que es la combinación de ambas. En trifásico, la potencia total se obtiene sumando la potencia de cada fase. Si el sistema está equilibrado, esto se simplifica con fórmulas que utilizan tensiones y corrientes de línea multiplicadas por raíz de 3. Ahora, supongamos que tenemos un sistema trifásico equilibrado de 220 volts línea a línea que alimenta una carga con una corriente de 10 amperes y un factor de potencia de 0.85 inductivo. Con estos datos, la potencia activa se calcula multiplicando la raíz de 3 por la tensión de línea, la corriente de línea y el factor de potencia. La potencia reactiva se obtiene de manera similar, pero usando el seno del ángulo del factor de potencia. En este caso, las unidades son volt-amperes reactivos. Finalmente, la potencia aparente es la multiplicación de la raíz de 3 por la tensión y la corriente. Este cálculo funciona perfectamente porque la carga está equilibrada. Una carga equilibrada
es aquella en la que las tres fases presentan la misma impedancia y consumen la misma corriente. En estos casos, las corrientes tienen la misma magnitud y están separadas 120 grados, por lo que la corriente en el neutro, si es que existe, será cero. En contraste, una carga desequilibrada tiene impedancias diferentes en cada fase. Esto provoca corrientes distintas y, en caso de existir, sí aparece corriente en el neutro. Además, los cálculos no pueden simplificarse tanto. Para analizar ambas condiciones, equilibradas o no, necesitamos hablar de un concepto fundamental: la impedancia y la admitancia en sistemas trifásicos. La impedancia es una magnitud que combina resistencia y reactancia. Define cómo responde una fase a una tensión aplicada. Su inversa es la admitancia, que se utiliza especialmente cuando hay elementos en paralelo. En un sistema trifásico, si las tres impedancias son iguales, el sistema es equilibrado. Si son diferentes, aparece el desequilibrio que mencionamos antes. La impedancia determina la magnitud de la corriente, el ángulo entre tensión y corriente y, en consecuencia, el tipo de potencia que fluye. Por eso, para medir la potencia real en un sistema trifásico, necesitamos métodos adecuados. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es la medición de potencia en sistemas trifásicos. Para medir la potencia en un sistema trifásico existen varios métodos. Los principales son tres, el cual es el método de 3 watímetros, que mide cada fase por separado, por lo que es el más general y el más exacto para sistemas desequilibrados. Después está el método de 2 watímetros. Este es uno de los más utilizados en sistemas sin conductor neutro. A partir de dos lecturas podemos calcular la potencia total e incluso determinar el factor de potencia del sistema. Finalmente, cuando el sistema es equilibrado, podemos usar únicamente un watímetro. En este medimos una sola fase y lo multiplicamos por 3. Todos estos métodos son esenciales para evaluar equipos trifásicos en operación. Y uno de los equipos más importantes en la industria es el motor trifásico. Estos motores son muy usados en la industria porque son eficientes, entregan un torque prácticamente constante y tienen un arranque suave sin necesidad de grandes dispositivos auxiliares. Para analizarlos correctamente, necesitamos aplicar todo lo que hemos visto, que son los fasores, potencia, impedancias y métodos de medición.